Emilio, tú tienes mucha experiencia en montar empresas, tienes mucha proyección en medios, la gente te escucha. Me gustaría saber, como primera pregunta, ¿qué sensación tienes de la evolución que ha tenido el término éxito en tu vida en el tiempo que llevas emprendiendo? Bueno, lo primero, encantado de estar aquí. Me han faltado el Estaba deseando que lo hicieses. Pero podríamos hacer una encuesta de si debería volver a la intro de mierda. Pero bueno, lo dejamos ahí. Vale, bien. A ver, el éxito al final... Es que es muy difícil entender lo que es el éxito. Para mí quizás sea pensar, decir, hacer en la misma dirección. Mantener la que creo que es la mayor fortaleza que puedo tener como ser humano, que es ser yo mismo a pesar de las circunstancias que haya a mi alrededor. Y eso supone que a medida que vas creciendo profesionalmente o que vas teniendo lo que muchos pensamos lo que es el éxito, ¿no? Decía Jim Carrey, no recuerdo ahora en qué fiesta, decía, ojalá todos fuesen ricos y famosos para que la gente se dé cuenta de que ahí no está la respuesta. Entonces yo creo que el éxito es, en cierto modo, ir descubriendo que no tenemos que desear lo que es innecesario y que tenemos que cuidar lo que sí que es esencial e importante en nuestras vidas, ¿no? Esa es totalmente subjetivo, porque si yo te pregunto qué es esencial para mí, yo te diría cuidarme, el deporte, la familia, pero creo que comulgamos mucho en ese mismo punto. Es decir, cada uno, según vayamos creciendo, vamos viendo la importancia de cada una de esas cosas y parece que al final todo el mundo se interesa más no solo por el dinero, sino por el éxito a nivel empresarial, sino entorno, familia, estar bien con uno mismo. Sí, y a ver, hablemos claro, yo creo que todos los emprendedores tienen aspectos narcisistas en su vida. Yo creo que todos tenemos, porque me incluyo, bastante ego, y es un ego que hay que controlar y que hay que trabajar. Al principio, por ejemplo, a mí me costaba ser permeable a las críticas. Y ahora no es que solamente sea permeable, es que las voy buscando. O sea, quiero buscar esa opinión sincera, ese empleado que tiene la valentía de decirme lo que hago mal, claro, ¿no? Entonces, es un trabajo al final de buscar la virtud en lo que haces, y eso a veces pues supone que te pongan en tu lugar. ¿Cómo ha ido evolucionando el concepto ego en tu vida? Igual que éxito, creo que lo tienes bastante bien ubicado a nivel personal, o sea, comulgo mucho con la definición que has dicho, de estar en equilibrio con lo que piensas, dices y haces, que para mí posiblemente sea el éxito, es decir, no tener que decir algo que no quieres, no estar en un sitio donde no quieres estar, eso para mí lleva mucho palabra éxito. ¿Cómo has vivido tú el ego en tu evolución como empresario? Porque tú no vienes de una familia que tenga extremadamente unos recursos que te permitan montar un negocio levantando capital de primera, sino que has ido creciendo poco a poco y seguro que ese término ego en algún momento te has tenido que creer de más para poder potenciar que quizá tú podías. ¿Cómo has visto esa evolución? El podcast de hoy cuenta con el apoyo de uno de los productos y servicios que más utilizo cuando viajo. Es Olafly. Vende tarjetas eSIM para que el tiempo que estés en el país donde vayas puedas tener internet de una forma muy sencilla. Activas la eSIM en tu teléfono antes del viaje y cuando llegas a destino solo tienes que cambiar a la eSIM y ya tienes internet. Olafly ha decidido dejaros un código de descuento que tenéis en la parte de abajo y también me han dicho que os comente que esto está habilitado para empresas. Si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados que están viajando por el mundo o que van a un congreso o van a un evento, también puedes utilizar Olafly. Tenéis toda la información en la parte de abajo. Siempre he sido una persona con mucha iniciativa. Cuando estaba en la universidad montaba cosas que estaban en mi alcance, pues un sindicato de estudiantes, una asociación universitaria, un club de debate.
La clave, creo que lo que siempre he buscado es hacer el cambio que está a mi alcance. No el gran cambio de voy a cambiar el mundo con 19, 20 años, porque sé que eso es imposible, ¿no? Entonces lo que iba buscando es un poquito el cambio que sí que está a mi alcance, el cambio que sí que puedo ejecutar, el cambio que sí que puedo tocar o el cambio que sí que puedo pues contribuir, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que poco a poco pues bueno, fui haciendo mi camino y las cosas me iban saliendo bien. Entonces, al fin y al cabo, me lo iba creyendo de alguna forma. Monto un sindicato de estudiantes, gana las elecciones, monto una asociación universitaria, le va bastante bien, aplico a una ONG que me encantaba, salgo como elegido vicepresidente cuando creía que era imposible que mi candidatura consiguiese ningún tipo de éxito. Y al final, claro, puedes caer en la vanidad de el mérito es tuyo y, sin embargo, analizándolo hacia atrás, me doy cuenta y tengo la certeza de que absolutamente todos los logros, pequeños, grandes, medianos que tengo, llevan un sello profundamente colaborativo. Uh-huh. Siempre me he apoyado en gente. Nunca he hecho nada solo. No soy capaz de hacer nada solo. Soy un absoluto inútil. Entonces, todo lo que he hecho, ya sea algo muy pequeñito, o sea, una iniciativa como un sindicato de estudiantes o organizar un foro de debate de cualquier cosa, siempre ha tenido un sello colaborativo y siempre ha habido personas que han aportado más que yo. Por eso yo siempre digo, yo no podría emprender solo. Claro. Tendría que ser algo muy pequeño y muy manejable para hacerlo solo, porque no me veo capacitado para llevar una iniciativa en soledad, porque disfruto mucho aprendiendo de la compañía. ¿Qué punto crees que se le da a nivel mediático a socios, equipo, ya no solo equipo directivo, sino también al empleado que empaqueta un pedido de minimalism, por ejemplo? Porque yo lo digo muchas veces y es, oye, yo estoy aquí, soy la cara visible, Jesús también tiene algo de visibilidad, pero yo soy el que más me quiero exponer, es una decisión personal y profesional, pero no se le da suficiente relevancia a la persona que ensambla una moto o a la persona que prepara un pedido de minimalism. ¿Qué forma podemos hacer para que eso llegue a más gente? Además de hacer vídeos en las fábricas cuando vamos a las fábricas. Después hay gente que no le gusta exponerse también. Hay gente que... tú y yo a lo mejor... Esto me ha pasado muchas veces, ¿no? Tú y yo vemos como algo normal estar en un podcast hablando, mirándonos a los ojos y nuestras palabras salen de forma bastante natural. Hay gente que eso no le gusta, que viene a una entrevista y te dice, oye, las preguntas por favor pactadas, tú y yo no sabemos de lo que vamos a hablar todavía, ¿no? Pero quiere llevar todo perfectamente organizado, claro, porque no están acostumbrados pues a improvisar. Entonces, al final, este cuestionamiento me lo he hecho muchas veces, y a mí me gusta mucho compartir la visibilidad, pero sí que es verdad que cada persona tiene que tener también su ubicación y su propósito. Y hay gente que no lo quiere, que no le apetece ir a dar una conferencia o ir a dar un keynote a un congreso, porque a mí a lo mejor preparar ese keynote o ese congreso me lleva 5 minutos, y o incluso motiva, a veces, claro. y me motiva, ¿no? Claro. Y hay otra persona que a lo mejor está menos acostumbrada, que ese momento le puede generar pues ansiedad y le puede llevar a prepararse ese keynote 5 o 6 horas, ¿no? Claro. Entonces cada uno, yo creo que al final está especializado en lo que está especializado. Si bien es cierto que hay que cuidar ese reconocimiento al resto de founders, al equipo, que bueno, que por si no lo hago, que el equipo sepa que yo estoy muy orgulloso de todos y tengo incluso empleados que cobran más que yo y lo saben. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de reconocer, no siempre es poniéndolos a hablar delante de un micro, sino que hay mucho tipo de reconocimiento. Claro. ¿Tú crees que la tendencia que hay ahora de que los CEOs o responsables de empresa tienen que estar siempre expuestos en redes sociales? Tú tienes un montón de seguidores en LinkedIn,
beneficia tanto al negocio? Porque incluso sé que una de las rondas de Belka la levantaste vía LinkedIn. Esto está bastante bien, entre comillas, que obviamente te había un proyecto por detrás. Sí. Pero yo estoy muy cansado de que todo el mundo diga tienes que estar expuesto en redes, tal. Y te digo mi teoría, por si acaso te da algún argumento, es que yo creo que la gente que... Yo no soy brillante para nada, entonces tengo que hacer este tipo de contenido, tengo que hacer videoblogs, tengo que hacerte un reel para que tú digas, vale, este tipo me puede quedar más o menos bien, esto es minimalism, a lo mejor compro o no. Pero conozco a gente cada día más brillante que su misión es exactamente la contraria. Mi foco no está en los medios, mi foco no es que mi cara se vea, mi foco es trabajar y hacer que esto funcione. ¿Qué opinión tienes de que todos los CEOs responsables que ahora nos hacen creer vía LinkedIn posiblemente que tenemos que estar expuestos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tiene que haber un propósito en lo que comunicas. Y comunicar por comunicar, yo creo que a veces el silencio trabaja más que unas palabras forzadas, ¿no? Entonces depende cómo se canalice. Estoy de acuerdo de que si lo canalizas bien puede tener muchas ventajas el estar expuesto, porque te permite comunicar cuáles son tus necesidades y que haya gente escuchándolas y a lo mejor diciendo, oye, pues voy a ayudar a esta persona, ¿no? En mi caso, pues me ayudó, por ejemplo, para captar una ronda de inversión. Yo las 2 primeras rondas de inversión las capté en un 90% mediante mis contactos de LinkedIn. Pero claro, si no tienes red, si no tienes capital relacional, si a ese capital relacional nunca le has aportado valor de ningún tipo, no te van a hacer caso. Entonces, lo bueno de aportar valor es que de alguna forma yo siento que tengo una comunidad que, como considero que de vez en cuando aporto cosas de valor, cuando pida ayuda, pues hay una especie de debe ahí, ¿no? De decir, va, esta persona que es maja, que se curra contenido, que lo comparte, que se siente vulnerable compartiendo pues sus experiencias, incluso algunas que rozan la confidencialidad. Bueno, pues si pide ayuda a lo mejor tengo más posibilidades de que alguien me eche un cable, pero básicamente porque tengo un canal para compartir mis inquietudes, para compartir mis miedos, para compartir oportunidades que a lo mejor quiero compartir con mi red, y eso hace que a veces alguien levante la mano y diga, va, venga, yo voy a ayudarte. ¿Crees que es posible montar un negocio hoy en día sin contactos? Imposible. De hecho, yo siempre digo que si vas a emprender, ten muchos amigos porque posiblemente sean tus primeros clientes. Totalmente. Es que no digo tener muchos contactos. Ojo, digo tener conexiones de valor. Uh-huh. Por eso siempre hablo de capital relacional y no de contactos. Tienen que ser conexiones en las que se transmita valor y que se transmita valor de forma bidireccional. Es decir, tú me das, yo te doy. Hay una transmisión de valor, ¿no? Después, tener muchos contactos con los que salir de fiesta y tal, pues esas personas no te van a ayudar seguramente a lo mejor uno. O sea, a lo mejor hay uno que sí que te ayuda a captar una ronda de inversión, ¿no? Claro. Pero tiene que ser una conexión más genuina. No tienen por qué ser muchísimos amigos, no sé si amigos, ¿no? O colegas, ¿no? Pero tienes que tener un entorno donde se transmitan cosas, donde se transmita valor. No tiene que ser económico siempre, ¿verdad? No, para nada. De hecho, yo estaba pensando en consejos. Estaba pensando en inversores míos que me han dado muy buenos consejos que valen más que el dinero que han metido, o que han después convencido a otros inversores para que entrasen en mi empresa. Eso me lleva al concepto tiempo. Yo estoy obsesionado con el tiempo y el hecho de que alguien te dedique tiempo. Yo recibo muchos mensajes, igual que seguro que recibes tú vía LinkedIn o vía mail, de me gustaría hablar contigo 30 minutos o me darías una hora de tu tiempo. ¿Cómo gestionas eso y cómo te ha ayudado a ti muchas veces escribir ese mensaje, que seguro que lo has hecho igual que lo he hecho yo? ¿Cómo gestionas tú ese tipo de contactos ahora? A ver, hay gente que me escribe por diferentes tipos de motivos. Está el emprendedor que me contacta porque desde hace un tiempo soy business angel. Entonces, todo eso lo canalizo mediante un club de inversión que
he montado con otros inversores amigos, que se llama Semente Capital. Y entonces cada vez que un emprendedor me contacta para presentarme su pitch deck, ya lo delibero a esta plataforma de inversión. Entonces, eso check. Después, el emprendedor que me quiere presentar su proyecto, que le conceda 10, 15 minutos para presentarme su idea, ahí me cuesta ya más invertir tiempo. Me cuesta más invertir tiempo porque es que una idea vale poco, vale entre poco y nada. Entonces, ahí el valor que voy a poder dar y el valor que voy a recibir va a ser seguramente muy bajo. Entonces, ahí lo que hago pues es participar en algunos programas de aceleración o de incubación como mentor, a veces cobrando, a veces también como voluntario, y esa es la manera como que tengo de estar vinculado a esos proyectos en fase de ideación, en fase presemilla, en fase premercado, ¿no? Pero claro, obviamente pues ya pido disculpas, hay gente que me queda sin responder. Después, a todos los que vienen en clave comercial, no me da pena no contestarles, porque es una invasión. Entonces, es ridículo. Claro, ya lo siento, pero no, ahí sí que ni siquiera soy cortés, ¿no? A ver, si me contactas por LinkedIn para venderme tu software, pues bueno, tú tienes el atrevimiento de enviarme en frío una propuesta comercial y yo la descortesía de ni siquiera responder, ¿no? Ya, a mí esto antes me presionaba, o sea, era algo que o sea, era como una obligación personal, y ya me he dado cuenta que igual que esa gente tiene el derecho de escribirte, tú también tienes el derecho de no responder. Y era algo que antes me agobiaba la hostia, y ahora es como, bueno, yo intento que lo intenten, pero estoy dando mucho contenido gratis, esto es gratis, los videoblogs son gratis, creo que ahí estoy intentando aportar lo suficiente para que esa gente tenga una serie de información. Pero bueno, hay una cosa que has dicho que es propósito. Para mí es un término que cada día se utiliza más, mucha gente para bien y para mal, pero si yo te pregunto cuál es tu propósito personal y profesional, ¿cuáles son? Pues el personal es la incesante búsqueda de mi mejor versión como ser humano y contribuir a que mi entorno más cercano, el que puedo tocar, pues también descubra su mejor versión. Iría por ahí, ¿no? Profesionalmente no lo sé, pero posiblemente sea el mismo, ¿eh? Descubrir mi mejor versión en vez de como ser humano, como profesional, ¿no? Es verdad que en el emprendedor están como demasiado integrado, ¿no? El ser humano y el emprendedor, pero yo creo que iría por ahí, ¿no? Entendiendo que mi profesión es la de emprender. Me considero emprendedor de oficio. No sé hacer otra cosa. Estudié ciencias políticas, pero no me imagino como asesor político o haciendo discursos a políticos, ¿no? Si te dijeran de meterte en política, porque una de las preguntas que tengo es, ¿dejaste la política por el emprendimiento? ¿Puede ser por el impacto? Porque no te vas a quedar un impacto real en el día a día. ¿O qué motivo hubo de ese bandazo? La política es profundamente electoralista. Los debates no aportan ningún tipo de valor, ni el parlamentario ni el que hay dentro de los partidos. 6 meses a mí me bastaron para ver cómo era la anatomía de un partido político. Plenamente buscando incesantemente los defectos de los adversarios en vez de estar construyendo políticas que funcionen, ¿no? No era un entorno creativo o estimulante, era un entorno muy destructivo, basado en el ataque, en la crítica destructiva, pero no era un entorno en el que yo dijese, oye, aquí se están generando de forma honesta herramientas de cambio. La gente en política, pues obviamente tiene sus intereses, ¿no? Que es gobernar. Y sobrevivir. Y sobrevivir, ¿no? Y resistir. Igual que tú has dicho, que a lo mejor no sabes hacer otra cosa que emprender. Y hay gente que se les da bien eso, ¿no? Claro. Y a mí no se me daba bien. No se me daba bien. Soy una persona con bastante espíritu crítico y yo creo que los partidos políticos
yo creo que son las disciplinas profesionales donde más se respeta la autoridad, el rango jerárquico. Yo creo que incluso más que en el segmento militar. Es decir, es lo que dice la ejecutiva del partido, es lo que el resto de afiliados y de cargos medios o cargos orgánicos tienen que obedecer fielmente. Porque si tienes una mínima o ligera diferencia, te van a ir apartando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es mi ambiente. Claro. Como te dije antes, en un mundo, en un entorno en el que trabajo yo, donde hay que ser muy permeable a la crítica, donde hay que pivotar cada 2 por 3, donde hablamos de forma sana con nuestros competidores, no les criticamos jamás, ¿sabes? Yo nunca he criticado a otra empresa de motos eléctricas, jamás, en mi vida, ¿no? De hecho, a veces incluso hasta hablo de sus bondades, ¿no? Política es una constante. O sea, no es algo constructivo, no es hablar de mis bondades, es hablar de los defectos del otro. Y no es el entorno en el que a mí me gusta estar. Es que no, yo no valdría para la política porque no me gusta ese entorno de crispación, no me gusta ese entorno de destructivo. Claro. Creo que es complicadísimo en el sentido de la parte jerárquica, que no sé cómo lo has visto tú, pero tú has pasado por gran empresa, por startup, luego decidiste emprender, ahora eres inversor, entonces tienes todo el baremo de lo que sería un perfil perfecto en LinkedIn, o sea, tienes todos los checks hechos. ¿Has notado esa jerarquía en alguna empresa? Y esto me lleva a la segunda pregunta, te hago 2 del tirón. ¿Crees que es necesario que esa gente que quiere o tiene esa espinita de emprender, es mejor que pase por una empresa donde ya se está emprendiendo para formarse? Ya, no tengo ninguna duda. No he notado nunca esa jerarquía. Vale. Y no sé quién le dije ayer, que le dije, a ver, yo llevo emprendiendo desde los 18 años. Lo que pasa que desde los 29 lo hago para mí mismo, ¿no? Pero llevo emprendiendo en todas mis experiencias profesionales o de activismo o de ONG. Considero que estaba emprendiendo. Emprendiendo en el sentido de aplicar herramientas para cambiar mi entorno más cercano, ¿no? O buscar soluciones a problemas que identificaba. Entonces considero que llevo emprendiendo desde los 18 años. Nunca he sentido un orden jerárquico agobiante. Nunca he tenido la gran suerte en mi vida, de hecho, de no sé lo que es ir a pedir un día de baja. Cuando trabajaba por cuenta ajena, no sé lo que es. También he tenido la suerte de no estar tampoco ningún día en el paro. Y cuando trabajaba por cuenta ajena, siempre me dieron mucha libertad. Es más, nunca he hecho un proceso de selección, tampoco, al uso. Proceso de selección normal de aplicar a una oferta de trabajo, pasar por las entrevistas habituales, porque siempre me han contratado mientras trabajaba. Veían mi trabajo, me decían, oye, te he visto dando una charla o te he visto haciendo un workshop aquí, ¿te gustaría venir a trabajar a este sitio, ¿no? O me ha sido muy útil la consultoría que me hace, por ejemplo, cuando me contrata Boy, que es una startup de patinetes eléctricos que se convirtió en unicornio, yo entré como uno de los primeros empleados y fue una llamada de una amiga que había conocido en una ONG y que me dice, oye Emilio, ¿me podrías...? Ella había entrado a trabajar en esta empresa y me dijo, oye Emilio, ¿me podrías ayudar con un tema que tengo que no sé cómo llevar los patinetes de Suecia a España? Yo tampoco tenía ni puta idea, la verdad. O sea, pero es el día a día. Claro. Pero era como, sí, claro. Es decir, me mola el concepto, claro, ¿no? Y entonces le estuve ayudando con ese tema que no me llevó más de 4 horas, esa ayuda, ¿no? Y cuando terminé me dijo, oye, y si quieres quedarte a trabajar, pues... Hay un sitio aquí. Pues fenomenal, ¿no? Y fue una reunión que tuve con el CEO por teléfono, en la calle, 20 minutos. Pero, y el resto fueron así también. Cuando entré a trabajar en otra empresa, también, y eran todo multinacionales, eran todo empresas que estaban en varios países. No hablo de la pequeña empresa de 6, 7 empleados, no hablo de empresas que tienen una red de empleados por todo el mundo. Y a pesar de eso, siempre han sido conversaciones directamente con el CEO de dar un paseo y en esas entrevistas me daban a entender que me dejaban hacer, porque todos mis trabajos
han sido de hay que hacer esto, no lo hemos hecho nunca. Aprende. Búscate la vida y hazlo, ¿no? Y me daban autonomía. Y eso es lo que busco también en mis empleados, en mi equipo. ¿Crees que esa es la forma de hacerte un puesto de trabajo? Te doy un argumento más. Yo no sé si soy empleable ya. O sea, tengo mis dudas. O sea, soy un buen empresario, bueno, entre comillas, creo que soy. Tengo esa duda también. Claro, yo no sé si soy empleable, pero lo que sí que sé es que siempre me he creado mis puestos de trabajo. O sea, el podcast, por ejemplo, ahora parece que es un negocio. Bueno, montar una empresa detrás del podcast. Minimalism empezó como un juego de vamos a vender carteras y es un negocio. Y todas las oportunidades que me han salido a nivel laboral ha sido por la exposición que decías tú de te estoy contando lo que estoy haciendo o tengo un expertise o tal. ¿Cómo hacemos que la gente no solo busque trabajo, sino que cree ese trabajo para ellos? Pues seguramente cuando tenga una entrevista de trabajo. A ver, no todo el mundo vale para crear su puesto de trabajo, ni todo el mundo vale para emprender. Totalmente de acuerdo. Pero es verdad que, coño, yo creo que la gente que quiere emprender sí que busca desafíos profesionales, aun sea por cuenta ajena, que le den un entorno creativo y que le dejen manejar herramientas de construcción de proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo buscaba. Claro. O sea, yo buscaba trabajar en entornos muy estimulantes, empresas de reciente creación, que estuviesen en sectores que fuesen tendencia o que estuviesen en una vibrante transformación, ¿no? Y ahí hacer cosas que jamás había hecho. Claro. ¿Dirías a la gente que ese puntito de entro en una startup, tú tenías en la cabeza ya montar tu negocio o fue algo que fue saliendo poco a poco según fue evolucionando tú a nivel personal o a nivel profesional? Yo sabía que quería montar mi propia empresa cuanto antes. Lo que pasa es que no tenía recursos ni tenía la preparación necesaria. Muy importante esto. Quiero hacer un apéndice, ¿vale? Porque habrá gente muy joven que nos vea y luego vamos a entrar en la parte de emprendimiento y redes sociales porque creo que vamos por la misma línea en muchas de las decisiones, pero creo que es necesario que si no tienes los recursos, no tienes los contactos y no tienes la formación, lo peor que puedes hacer es emprender. Es mejor que te formes y que des pequeños pasos y a partir de ahí busques la solución a los problemas que tengas. Total. Yo siempre he tenido muy buenos coaches. Cuando tenía 20, 21, 22 años. Siempre he tenido buenos coaches y en ese trabajo de orientación profesional yo siempre me he hecho planes a 4 años. Y en el plan a 4 años pues había obviamente pues un circuito para mi crecimiento personal y profesional, pero cuando hice el primero con 21 años no desembocaba en con 25 tener una empresa que funcionase perfectamente. Claro, lo de emprender era algo como lo tenía como una ambición dentro del roadmap, pero ya llegará porque lo importante, como decía antes, no es la idea ya llegará, lo importante va a ser la ejecución. Entonces, mientras no me llega la idea de mis sueños, la idea perfecta, la que sientes, ¿no? Porque cuando te llega una idea es como cuando te enamoras de alguien, es algo irracional, ¿no? Y dices, va, sí, por esta sí que lo dejo todo, ¿no? Tienes 2 años ahí que es todo fuego. Claro, igual has tenido 20 ideas antes y no te has atrevido a dejarlo todo por esa, ¿no? Pero llega una idea de repente y dices tú, va, esta sí, o sea, esta la veo claro. Y a veces es algo como irracional, ¿no? Claro. Y a mí me pasó un poquito eso. Decido emprender a mi manera para formarme, liderando pues grupos sindicales, asociaciones universitarias. En la asociación universitaria, ¿qué hago? Organizo las ferias de empleo, organizo los congresos de emprendimiento. Eso me sirve todavía para aprender más, para ir construyendo ese capital relacional que vamos a necesitar a la hora de emprender. Porque a una persona de 20, 21 años que nos esté escuchando, si tengo que resumir en 3 puntos clave lo que se necesita para emprender, diría conocimientos, igual que un médico pues necesita aprender determinados conocimientos para hacer una operación a corazón abierto, pues un emprendedor necesita aprender ciertos conocimientos también pues para levantar una ronda de inversión, para lanzar un producto al mercado, etcétera. Conocimientos, experiencia, lo mismo, igual que un médico pues necesita 4 años de MIR, pues un emprendedor
yo considero que necesita experiencias vinculadas a la iniciativa, a la gestión de proyectos, a la gestión de equipos, a la identificación de talento, a la gobernanza de una empresa o de una ONG, pero haber pasado por eso. Y después la tercera, que es el capital relacional, que también es importantísima porque es imposible emprender sin conocer inversores, sin conocer abogados, sin conocer a gente experta en marketing digital. Es decir, es imposible, porque tú como ser humano es imposible saber de todo. Claro. O sea, yo sin ayuda, yo cuando empecé al principio tuve que, toda esa red que había construido durante un montón de años, tuve que decir, ahora sí que os necesito. Claro. Necesito a mis amigos periodistas, necesito a mis amigos abogados, necesito a mis amigos que conocen inversores, necesito a mis amigos más expertos en marketing digital, necesito a mis amigos que saben desarrollar webs, necesito a mis amigos que saben hacer logos. Ahora os necesito de repente a todos, ¿no? Y recibí esa ayuda, que es lo guay, ¿no? Pero si tú no estás dando, tú al final, yo creo que un ser humano o un profesional vale lo que da. No lo que consigue. O sea, a ti te valoran al final por lo que das. Si eres una persona de mucho éxito, que has conseguido todo, pero nunca has dado nada, no esperes tampoco que después le vayas a pedir un favor a alguien y te lo den, ¿no? Entonces yo creo que cuando en la vida, pues, das, no dar sin esperar nada a cambio, pero al final te viene de vuelta. Y cuando lo necesitas, pues te llega. Pero yo diría que esas son las tres cosas que un emprendedor, pues, que esté barajando la posibilidad de emprender, debería fijarse, y que no se construyen en una semana ni en 2 semanas, ¿no? Sino que es una aventura que se disfruta mucho, además. ¿Cómo diste tú el salto de trabajar en startup a fundar Belka? ¿Qué recuerdo te viene? Si te digo, dime el recuerdo más bonito que tienes de ese primer salto, ¿cuál es? Pues yo estaba paseando yo por aquel entonces trabajaba en Alemania y dirigía una empresa de patinetes eléctricos, un centro de producción. Y entonces, en un viaje que hacía a Berlín, a los headquarters, voy por la calle y empiezo a ver una marca de motos que me mola mucho. Muchas veces nos rompemos la cabeza con emprender con algo súper único, original, que nunca a nadie se le haya ocurrido. Pero si analizamos los grandes emprendimientos que ha habido, por ejemplo, en España, son proyectos empresariales que se han trasladado de un país a otro. O sea, es un emprendedor viajando por Estados Unidos o por Australia que ve una idea y dice, espérate un momento, que esto para España, para el sur de Europa, puede ser estupendo, ¿no? Y muchas veces el emprendedor está pensando en esa idea mágica que nunca a nadie se le ha ocurrido y tal, y que no todos, hago un apéndice, no todos tenemos la capacidad de esa idea mágica. O sea, hay gente brillante, pero solo recordar que Minimalism vende camisetas blancas, calzoncillos y camisetas negras. O sea, que no hay nada más básico y sencillo que eso. Pero se puede emprender ahí. Se puede, claro, porque es algo, es algo que funciona. Claro. Y mientras estaba paseando por Berlín, pues veía una marca de motos que me molaba mucho y empecé a estudiarla. Empecé a estudiar esta marca de motos y empecé a estudiar otras 20 marcas de motos que estaban alrededor del mundo. Empecé a estudiar alguna que ya se había instalado en España y dije, de fabricar patinetes eléctricos a hacer motos eléctricas no hay tanto salto. Bueno. Y entonces hablé con mi equipo de confianza, que eran mis empleados en esta startup de patinetes, y les enseñé un primer deck. Hay gente que me ha pedido este deck, ¿no? Con el que convencía a mis empleados para que se viniesen conmigo. Es un deck tan malo, tan feo, que nunca jamás lo he compartido porque es un deck horrible. Y se vinieron conmigo. Pasaron de ser mis empleados a ser mis socios. Claro, se vienen conmigo y tenemos que dejar atrás las condiciones suecas que teníamos, porque teníamos unas condiciones laborales muy buenas. Renunciar a un salario, porque hablamos de que tendríamos que estar al menos 1 año sin cobrar. Y pactar una serie de renuncias y de sacrificios en clave de que este proyecto saliese.
Eso es clave porque el inicio de cualquier proyecto, la mayoría de los proyectos, suele ser así. Restringes un poco tu sueldo, intentas validar la idea. Tampoco le puedes decir a un inversor, me he puesto un sueldo de 100.000 euros sin haber vendido una moto. No, y de hecho muchos inversores, o sea, yo creo que una de las... A ver, vamos a ver, si quisiésemos ponernos un sueldo, no podríamos tampoco. Claro. Porque el problema que tiene un proyecto como el mío es que no lo montas con 2 personas. Entonces, desde el principio, teníamos que ser varios. Y varios sin cobrar. Después sí que pudimos contratar a algunas personas, pues también en entorno súper cercano, becarios, gente en prácticas. Pero lo cierto es que fuimos muy rápido, porque en los primeros 4 meses de vida, 6 meses de vida, hicimos 3 ampliaciones de capital. Hostia, buen trabajo. Entonces, claro, pero es que no quedaba otra tampoco. Claro. O sea, ya para empezar lanzamos en plena pandemia, en febrero de 2020. Entonces, lo que a mí me fastidió de la pandemia es que tuvimos que bajar la valoración de la empresa porque los inversores estaban obviamente pendientes de salvar a sus invertidas que de invertir en nuevas empresas. Si tú eres padre de familia y te llega una crisis económica muy grande, no estás pensando en tener más hijos, sino en darles de comer y de cubrir las necesidades a los hijos que ya tienes, ¿no? Claro. Pues con el mercado de capitales pasaba exactamente lo mismo. Entonces, yo tenía que ser bastante creativo en ver cómo captaba capital. Y de hecho, en nuestra primera ronda, gran parte de los inversores que entraron fue su primera inversión. Porque el inversor profesional estaba más pendiente de salvar justo a su portfolio. Y bueno, y conseguimos levantar 3 rondas de inversión y aún así no nos pusimos sueldo. Cumplimos con el estar un año sin cobrar, aún teniendo algo de caja, ¿no? Pero bueno, porque era lo que habíamos dicho. ¿Cómo lías a esa gente a ser socios? ¿Con cuántos socios empezáis el proyecto? Pues empezamos 6 socios. ¿Lo recomendarías hoy? ¿Lo harías igual? No me arrepiento porque era lo que se necesitaba en ese momento. Ahora bien, a más socios, a veces más problemas. Pero bueno, a veces tienes un único socio. Tienes más problemas que si tienes 10. Claro, este es un debate que tengo muchísimo, ¿no? Yo tengo en el cap table más de 420 inversores. Más después un nominee agreement en Crowdcube, que hay unos 1.100 inversores. Es un cap table vibrante. La última vez que fui a Enisa, captamos un Enisa de 650.000 y la notaria me dice, tío, tenía ganas de conocerte porque es que o sea, jamás había visto una SL con esta estructura accionarial, ¿sabes? O sea, es que tenéis casi más accionistas que muchas empresas cotizadas. Y dije yo, sí, o sea, es la vida, ¿no? Es la vida que me ha tocado vivir como emprendedor, porque el Venture Capital le hablas de hardware B2C y te dice, bueno, si eres majo, nos tomamos un café y nos preguntamos por nuestras mujeres y nuestros hijos si los tenemos, ¿no? Yo no tengo hijos, por lo tanto, ya ni siquiera me daban la chance de tener una conversación cortés, ¿no? Porque sí, hagamos una evaluación de cómo está el ecosistema inversor en España en el ámbito del hardware. O sea, no existen prácticamente startups que haciendo hardware hayan levantado capital de riesgo en España. ¿En Estados Unidos sí? ¿O en otros países sí? En Estados Unidos sí. Mi alter ego alemán, claro, era mi ejemplo en todas las diapositivas que ponía, ¿no? Ojo, que han levantado capital y han quebrado. Pues, tú sigues vivo. Porque sí, y de hecho, la que te hablaba de Alemania, mi alter ego, la empresa en la que me inspiraba para montar Belka, siempre era el caso de éxito que ponía en las últimas slides del PowerPoint que presentaba a los inversores. Decía, oye, fijaros en esta empresa. Alemania, 20 millones de euros que han levantado, cuota de mercado del 15%. Bueno, caso de éxito, ¿no? Y el CEO de esta empresa me contacta hace 2 años, hace 1 año y medio, y yo ilusionadísimo, ¿sabes? Claro. Dije yo,
tío, me ha contactado, yo qué sé, igual quieren hacer una joint venture, o mejor, igual me quieren comprar. Y me contacta, tío, y me dice, las cosas no han ido bien en los últimos 2 años. He hablado con mi fondo de money y creemos que, o sea, con mi agencia de money, y creemos que eres la empresa óptima para comprar nuestra compañía. Y yo dije, no puede ser. O sea, mi alter ego. ¿Y te planteaste comprarlo? ¿Pero en la que levantar pasta para comprarlo o no? me lo planteé, sí. Vale. Me lo planteé y estuve haciendo pues todo el proceso de, bueno, pues todo el proceso de compra. Pero claro, con un fin también de ver qué había pasado. Obviamente podía haber interés en comprar esa compañía, pero sobre todo había interés en ver qué errores se habían cometido para que la empresa que más motos eléctricas matricula en uno de los principales mercados europeos, como es el alemán, sino el principal, quebrase. ¿Aprendiste mucho de ese proceso? Porque Muchísimo. se habla mucho de ese fallo o ese fracaso. Puede ser la única vía para que a ti a lo mejor no llegues a fracasar nunca. Muchísimo. Y después, viendo ese proceso, dije, qué bien hemos tomado las decisiones. Porque a esa empresa seguro que hubo venture capitals que le forzaron a tomar determinadas decisiones, que a mí en algún momento también me han intentado orientar por ahí, he dicho no, o hemos dicho no, porque los cofundadores también se opusieron, y yo creo que es la clave de que Belka no solo sea una empresa que sobrevive en un mercado de gigantes, porque yo compito contra los fabricantes asiáticos que están entrando ahora en España. Compito contra las Yamaha, Hondas de turno que tienen su versión eléctrica, y después compito contra todas las startups que nacen en Europa y Estados Unidos de moto eléctrica. O sea, hay más marcas de motos eléctricas en España que de motos de combustión, siendo el mercado muchísimo más pequeño. Claro. Y de ahí, o sea, ser números 1 ahora estamos prácticamente empatados con Silence en cuota de mercado en canal particular. Pero en Madrid, por ejemplo, somos número 1. En Madrid, 1 de cada 5 motos eléctricas que se matriculan en canal particular es Belka. Pues, claro. Y claro, y es una lucha titánica, porque no tenemos ni los recursos de Yamaha, ni de Honda, ni de Piaggio, pero estamos consiguiendo mejores resultados que ellos. Y a mí lo que me fastidia, Pepe, es que a mí me hayan contactado igual 12, 13, 14 veces para comprar empresas de motos eléctricas y nunca me hayan llamado para comprar la mía. ¿Tú crees que llegará? ¿Darías salida? Sí, entiendo que con el cap table que tienes posiblemente no tengas otra opción, a lo mejor tampoco, ¿no? Hombre, si llega una buena oferta, y al final tengo una responsabilidad fiduciaria con mis inversores. Claro. El inversor ha entrado en Belka porque les parece un proyecto estimulante, excitante, una industria que está en una transformación en la que se puede aprender mucho, y además que los inversores se lo pasan, yo creo que bien. Organizamos varios eventos para inversores, pero al final buscan un rendimiento económico. Claro. El objetivo de un inversor es desinvertir. Entonces, por eso digo que me da rabia, ¿no? Porque sí que me gustaría vivir el proceso a la inversa, ¿sabes? De no ser yo el que está viendo una empresa para comprarla, sino de que venga... pero bueno, no sé a quién le escuché el otro día, ¿no? De que el propósito de una empresa debería ser comprar otras empresas y no dejarse comprar, ¿no? Claro. También eso depende mucho de la mentalidad de cada uno y los riesgos que pueda tomar cada uno. Porque yo esto lo he vivido en Estados Unidos y cuando hablo de minimalism y tal, dicen, pero tu objetivo es hacerte con todo el mercado. No lo sé. O sea, no sé si estoy preparado para eso. O sea, no sé si mi mentalidad es capaz de ver que puedo ser el número 1 vendiendo básicos en Europa. Entonces, también es un proceso de aprendizaje de hacia dónde puedo llevar esto y cómo voy creciendo yo a nivel de marca. No solo a nivel personal, sino cómo crece la marca. Y eso no sé si o lo mamas de pequeño o somos capaces. Seremos capaces, porque no nos quedará otra opción, tendremos que aprender, igual que aprendiste a traerte patinetes, pero es mucho más fácil si ya lo has vivido. ¿Cómo ves ese punto? Y te traigo otro contexto. Yo he dado clase en el IE, en centro de negocios, tú has ido muchas veces a estos centros también. ¿Cómo ves esas oportunidades que tiene la gente comparado con las oportunidades que tuviste tú al inicio?
O sea, lo que ahí veo es que hay una brecha socioeconómica en el emprendimiento evidente, pero muy, muy evidente. Cuando voy a dar formaciones o charlas a universidades públicas y pregunto ¿quién de aquí quiere emprender? En una clase de cuarto curso de ADE. Uno. Sí, de unas 100 personas podemos decir que levantan la mano. Con mucha timidez, 2 o 3, muy poquitas. Muy poquitas. Si me voy a una universidad privada, se incrementa bastante. Existen más inquietudes emprendedoras, posiblemente porque lo hayan mamado de familia, ¿no? Es otro tipo de mentalidad. Y porque posiblemente puedan asumir el riesgo. Y posiblemente, efectivamente, puedan asumir el riesgo. Y el otro día, por si a alguien le trae un poco más el contexto, yo estuve en el IED dando una clase en el Summer Camp y lo que vi, o sea, el mensaje que me venía a la cabeza todo el rato es ojalá sean conscientes de las oportunidades que tienen por estar allí. Porque yo no las tuve. Yo fui a una universidad con 20 alumnos que allí pues muchos han sido policías, otro trabajo de cajero, o sea, nadie ha emprendido. Hay 2 que hemos montado proyectillos. Pero claro, si te metes en una clase de líder donde hay 200 personas, tienes una serie de recursos, creo que hay una brecha, entendiendo que seguimos siendo desafortunados, que nosotros tenemos nuestras cartas y aún así habrá gente que tenga otras. Sí, y la gente... Es que la gente muchas veces se fija más en las cartas que no tiene que en las que tiene. Exacto. Y se pueden jugar buenas partidas con las cartas que tengas. Tengas las que tengas. Es la partida que tienes que jugar de todas formas, porque si tú quieres jugar esa partida no te van a dejar entrar de momento. Tienes que ganarte ese sitio para hacerlo. Efectivamente. Claro. Y a veces, bueno, pierdes una mano, pero a lo mejor ganas el juego. Claro. Pero sí, veo a mucha gente que está siempre en la pena, en el pesimismo. Ay, si yo hubiese nacido rico. Ay, si... Bueno, y... Eso no lo puedes cambiar. Eso, efectivamente, eso claro. Ya no es tanto alcance cambiarlo. Claro. O sea, además que ya pasó. Tienes 21 o 22 años, céntrate en lo que sí que tienes. Que tienes muchas cosas que tienes que pulir. Exacto. ¿Cómo ves la parte de motivación? Porque es algo que los que nos vamos haciendo mayores, tú eres más joven que yo, pero mantener una motivación en un proyecto que lleva muchos años ya, estrés, inversores, entiendo que es compleja. ¿Cómo lo gestionas tú? Siempre tiene que haber algo que te ilusione mucho. Y si no sucede de forma orgánica, pues te lo tienes que buscar. Es verdad que, no sé si tú tienes la sensación de que hay un tipo de emprendedor que necesita un nivel de estímulos excepcional. Me da la sensación de que a ti te pasa. Yo todo el rato. De que necesitas, de que eres multitarea, de que no te basta solamente con hacer camisetas, sino que tienes que hacer el podcast, o una empresa de producción en el futuro, ¿no? Varias cosas, ¿no? Me pasa un poco eso. Entonces, cuando haces varias cosas, siempre hay una que tiene un pico de ilusión, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora estuve 2 meses presentando mi club de inversión y dije yo, pues mira, ahora esto es lo que... No le estoy dedicando ni siquiera 1 hora al día, pero es como lo que me motiva, ¿no? Porque es el espacio en el que quiero aprender, en el que quiero desarrollarme. Ahora, por ejemplo, con Belka estamos valorando, cerrando acuerdos para comenzar la distribución en Latinoamérica. ¿Tú te imaginas eso? O sea, es que se me pone la piel de gallina solo de pensar en ir a Argentina y comenzar la distribución de los vehículos en todo Sudamérica, ¿no? Eso es lo que me mueve, ¿no? No ha sucedido todavía, pero está en el roadmap y esos son los tipos de proyectos que me mueven. Seguramente a mi socio, César, le preguntas y lo que le mueve es el desarrollo de una nueva moto tipo Naked y tal, ¿no? Porque le mola más el producto. Claro. Entonces, bueno, cada uno tiene su motivación y son distintas mis motivaciones a las de mis socios y menos mal, porque eso al final cuando
cuando todo son motivaciones, todas las motivaciones yo creo que al final van como relacionadas con la autorrealización, el logro, es decir, dónde quieres, o mi propósito de vida, que es descubrir mi mejor versión. ¿Cómo quiero hacerlo? Pues viviendo una aventura de expansión internacional, por ejemplo. Claro. ¿Qué sensación tienes cuando ves una Belka por la calle? Yo es que me fijo mucho, siempre que bajo a Madrid, si no veo una moto de Belka, o sea, no estoy, doy otro paseo más. ¿Sabes el símil que iba a hacer? El típico que haces 10 kilómetros corriendo. Sí, digo, hasta que vea 2 o 3 no vuelvo a casa. Claro. O sea, sería un buen ejercicio de running ese, ¿no? Sería un buen vídeo bastante potencialmente viral. Sí, salgo a la calle hasta que encuentre 4 Belkas. Oye, pues sí. Hazlo, tío. Estaría guapo. Estaría guapo. Sí, hombre, sabría, si las quiero encontrar, sabría por dónde ir. Sé que por la zona de Justicia, Barrio Salamanca y tal, ahí hay bastantes. Ahí salgo a dar un paseo de 5 minutos y siempre me encuentro una. Ya si me voy a otras zonas de Madrid, pues ya sí que lo tendría más complicado, pero estaba como uno de nuestras visiones, ¿no? Es decir, habremos conseguido lo que buscábamos cuando salgamos a la calle todos los días y algún día, o sea, veamos siempre una Belka. Siempre que salgamos a la calle, en cualquier gran ciudad de España, veamos una moto, ¿no? Claro. De las nuestras. Entonces, eso es lo que nos haría felices. A mí me encantaría poder hacer eso, pero como los productos de Minimalism no llegan luego. Hombre, a ver, esta es de Minimalism. Sí, pero aunque no se vea. Porque, claro, ese es el punto. Pero, o sea, yo puedo decir el corte es sí, no, y me lo tengo que creer. Entonces yo he tomado una decisión que cada vez que veo un producto que es similar al de Minimalism, digo, pues mira, lleva a Minimalism. Y así me lo voy creyendo también, que quieras que no. ¿Sabes cómo me ganasteis como cliente? ¿Cómo? Es una historia que tiene mucho que ver con la honestidad que predicáis en Minimalism. Yo hacía motos eléctricas, pero teníamos un equipo de diseño que funcionaba a otro nivel. Uh-huh. Entonces empezamos a diseñar también ropa. Ropa para inversores, ropa para nuestros riders, ropa para los eventos, incluso ropa que vendíamos en nuestra tienda, porque teníamos una tienda propia también. Y contacté con vosotros pues porque me caéis muy bien. Además, yo era compi como profesor de Víctor. De Rodado, sí. De Víctor en The Power MBA, y os contacté para hacer un pedido de varias camisetas. Hablo de varias camisetas, era un pedido de 13.000, 14.000 pavos. O sea, pedido gordo. Y era, yo creo que ya pospandemia, y vosotros estabais hasta aquí arriba hecho yo. Estabais además con un cambio, creo que de proveedores. Sí. Y no sé si estabais en Galicia, ibais a coger unos proveedores en Portugal. Y guau, fuisteis tan honestos. O sea, tan honestos. Esto yo no lo he visto, yo creo que jamás. Que me dijisteis, mira, Emilio, te vamos a ser sinceros. No vamos a poder cubrirte el pedido en 30 días. Pero te damos el contacto, como es un pedido importante y veo que tienes urgencia, te vamos a dar el contacto de nuestro proveedor. Muy nuestro eso. O sea, perdemos dinero en esas cosas normalmente. Bueno, pero habéis ganado. Sí, pero o sea, en esa operación a lo mejor no perdisteis dinero, porque si no podíais cumplir en 30 días yo tendría que buscarme otra movida, ¿no? Entonces, no ganasteis dinero, tampoco lo perdisteis, pero sí que ganasteis un embajador de marca que cuenta una historia muy bonita cada vez que habla de Minimalism, ¿no? Porque claro, yo al final sí que voy a muchos foros de emprendimiento y tal, ¿no? Y es uno de los grandes ejemplos que tengo de honestidad empresarial, ¿no? Esa anécdota que tengo con Minimalism que a mí me ganó, y ahora, claro, siempre que me preguntan, oye, una marca de camisetas para hacer cosas corporativas y tal, digo, pues hablar con los chicos de Minimalism. Ahora lo hacemos mejor. Es que pilló justo, me acuerdo, porque estábamos cambiando proveedores y habíamos encontrado el proveedor.
Y en el proceso de encontrar el proveedor, tú lo has dicho, son relaciones personales, no es solo negocio. Sí. Entonces, estamos negociando cantidades, como pagar el algodón orgánico que tiene que haber en la fábrica, y ahora es imposible meter más que lo que ya estamos metiendo con Minimalism. Ahora ya, con ese proveedor llevamos 4 o 5 años, funciona de la hostia, y ya está todo mucho más estable. Pero en ese momento era, ya no vamos a poder cumplir. Ya la habíamos liado posiblemente con algún B2B grande en algún momento, entonces era como, no queremos saber nada más. Pero me alegro que por ahí te hayamos metido. ¿Sabes que se puede regalar un producto de Minimalism a cualquier persona que escuche el podcast? ¿Sabes cómo funciona? Sí, que tengo que hacer una pregunta, ¿no? Tienes que elegir una palabra. Esto lo suelo llevar al final, pero ya que lo hemos traído, pues lo hacemos ahora. Elige una palabra del podcast, lo tienen que poner en los comentarios en YouTube y en Spotify, y entra en el concurso de cualquier producto que tú quieras de Minimalism. Vale, muy bien. ¿Quieres que la diga ya? Sí. ¿O de honestidad? ¿Honestidad? ¿Qué producto? La camiseta que llevo puesta. Esa es la Black Oversize. Black Oversize. Pues poned honestidad en la parte de abajo de cualquier plataforma y la leemos. Hay una palabra y una frase que has repetido mucho, ONG, impacto. ¿Cómo convives tú con ese impacto a nivel social y el capitalismo en el que vivimos, con inversores, crecimiento empresarial? Porque esto ya no te lo hago de cara al público, te lo hago a nivel personal, porque es algo que a mí me obsesiona bastante. A ver, por un lado, para mí una empresa, una ONG, una fundación es simplemente un medio. El concepto empresa es simplemente un medio. La empresa es simplemente un medio, una infraestructura para entregar un determinado valor a la sociedad. Por otro lado, aquellas empresas que tienen en su core el impacto no deberían hacerse pequeñas ante las potenciales críticas de determinadas personas que precisamente les achaquen que se están enriqueciendo, lo digo entre comillas, vendiendo cosas. Me parece un absurdo. A ver, yo creo que una empresa social o una empresa de impacto deberíamos intentar que ganase todavía más dinero. Y no solamente eso, que tuviese todavía más beneficios. Entonces, no entiendo mucho esa lucha de ver a un emprendedor social y que le vaya bien y criticarlo. Y decir, no, pues que si es un emprendedor social... A ver, vamos a ver, si eres un emprendedor social y haces como el Yados, que te subes un vídeo en Lamborghini y tal, no sé qué, pues dices tú, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro. Pero si eres un emprendedor social que se mantiene fiel a su propósito, que es honesto, que sigue pues trabajando con humildad, que proyecta esa humildad, esa sencillez, yo no veo por qué se le va a criticar el hecho de que le vaya bien. Entonces, no debería. No debería. Y ojalá todas las empresas sociales o todas las empresas de impacto que hay en España, ojalá facturasen muchísimo más de lo que facturan. Y que ojalá estuviesen orgullosos de comunicarlo. ¿Se puede convivir con esa espinita social, no vamos a llevarla a ningún partido, y crecer empresas, vivir en una sociedad con inversores? ¿Eres capaz de convivir de forma sencilla en esa dicotomía? Y yo creo que sí. Es que no necesito... Muchas veces lo he pensado, y se lo he dicho a mis inversores. Yo me podría ir de Belka con una mano delante y otra detrás. O sea, yo firmaría ahora mismo, me das un term sheet y me dices, oye, mira, Emilio, te compro la empresa por, no sé, pues por 50 millones de euros, pero tú te llevas 0. Eso sí, tus inversores, pues el último que entró se lleva 1 por 2 y hay algunos que se llevarán 1 por 100. Y yo te lo firmo ahora. Claro. Y yo me llevo nada. Entonces, porque no tengo drivers que tengan que ver con el dinero. Y que esta vida es muy larga, además. Entonces, mi carrera como emprendedor está empezando. Entonces, para mí, Belka también es un caso de éxito. Tengo que defender muy bien el proyecto porque han entrado muchos inversores. Claro. Y si tengo 400 y pico inversores de Belka, quiero que estén felices, contentos y consigan un rendimiento económico. Aunque a mí, no aunque a mí eso me pese, o incluso aunque... Por eso que
yo ahí estaría dispuesto a ceder mucho. Pero porque, bueno, o sea, me gusta cumplir. Y si para cumplir, pues tengo que yo hacer un sacrificio, igual que lo hice cuando fundé la empresa, estaría dispuesto a hacer sacrificios para venderla o para irme. ¿Te ves fuera de Belka en algún momento? No del todo. No del todo. Convivo contigo, ¿eh? Muchas veces dices, oye, que Belka deje de ser tu proyecto foco. Sí. A lo mejor, pero tú te ves fuera de Minimal. Ni coña. De alguna forma vas a estar conectado, es imposible, ¿no? Seguro, sí. O sea, a lo mejor no estoy al día a día pegándome con proveedores y pagando impuestos de sociedades, pero yo quiero estar. O sea, he montado un proyecto que me flipa. Entonces, no me eches, ¿sabes? Haz lo que quieras conmigo, pero no me eches. Sí. Está en mi casa. No tenéis inversores vosotros, ¿no? Tenemos un porcentaje, entró un pequeño inversor, pero porque tenemos otra empresa con él, que es Walter, y le cedimos ahí un porcentaje, pero no tenemos inversores externos. Eso es solo actividad. ¿Pero lo estabais planteando? Puede ser que escuché un podcast que estabais... Sí, pensamos en un momento levantar capital por inercia. Igual que tú has dicho que crees que tomaste la decisión correcta porque tu competidor quebró, creo que nosotros podemos ahora ir más lentos, podemos ir como nos apetezca, gracias a que hemos tomado una serie de decisiones de no meter capital externo. Seguimos creciendo, el año pasado crecimos, este año si no crecemos tanto no pasa nada, pero podemos vivir de ello, vivimos bien y estamos creando un impacto con la marca. Esto posiblemente si tuviéramos inversores externos, a lo mejor no sería posible hacerlo. Entonces también explicar eso a la gente, que cuando metes inversores, estás jugando en la carrera en la que esos inversores, como bien has dicho, su trabajo es desinvertir. Entonces, solo tienes, entre comillas, esa opción de seguir creciendo para que esa gente llegue a ganar dinero. Si estás dispuesto a jugar a eso, bien. Si estás dispuesto a vivir otra vida como puedo vivir yo, que me gusta hacer deporte, no machacarme, y si me puedo ir un mes a Nueva York, me voy un mes a Nueva York y sigo trabajando, no voy a dejar de trabajar porque me flipa, pero a lo mejor no crezco por 2 todos los años. Sí. A ver, para muchos dicen que, bueno, que tener inversores es un mal necesario. Pues depende cómo lleves el cap table. Claro. O sea, yo, por ejemplo, claro, a día de hoy tocamos madera, me siento muy a gusto con el cap table que tengo. Hay buena relación. También es cierto que hago mucha llamada de teléfono, quedo muchas veces con ellos. Yo creo que se sienten atendidos, sienten que siempre hay alguien dispuesto a coger el teléfono y responder cualquier duda que puedan tener. Hay una relación cercana. Claro, lo que no puedes hacer es levantar una ronda de inversión y comunicarte con tus inversores una vez al año cuando presentas cuentas. Ahí surgen los problemas, porque ahí en esa Junta General de Accionistas te van a preguntar absolutamente de todo y te van a cuestionar todo. ¿Por qué? Porque no te has comunicado con ellos en ningún momento en un año. Normal que tengan dudas, normal que te cuestionen. Entonces, es muy importante estructurar bien la gobernanza con los inversores, lo que son las relaciones con los inversores, porque creo que la segunda causa de muerte de las empresas es el suicidio. Creo que muchas empresas mueren por problemas entre cofundadores, entre fundadores e inversores y problemas de gobernanza, básicamente. Pero muchas. Sí. O sea, yo el tema de socios, de hecho nosotros, Rodado, Víctor, que antes estaba full, luego decidió ser padre y se ir a Portugal, otra vida más tranquila, si eso lo hubiéramos vivido entre otras personas, posiblemente Minimalism habría desaparecido. Y no desapareció por una buena gestión a nivel personal de, oye, vamos a intentar que esto funcione. Y o tienes esa buena gestión personal o a nivel social, o es muy complicado que eso sobreviva. ¿Cómo ves, y por ir cerrando todo, me interesa saber tu concepto de fracaso? Creo que está muy manido y en redes sociales todo el mundo dice las cosas que he hecho mal. Sí. ¿Qué percepción tienes tú del término fracaso? Es algo que necesitaba aprender. Pero desde fuera cualquiera que te vea no va a creer que has fracasado. Sí, claro. He fracasado un montón de veces. Claro. Yo creo que alguna vez lo he comunicado. Algún fracaso
Pero es que cuando lo ves con perspectiva dices, coño, es que el fracaso para mí es eso. O sea, el fracaso es algo que necesitaba aprender. Porque si tú lo evalúas, Pepe, también, estarás de acuerdo en que todos los fracasos que has cometido en tu vida han sido un paso hacia adelante. Total. En su momento puede parecer un paso hacia atrás, pero después lo veis con perspectiva y dices, coño, esto fue un paso hacia adelante. Y claro, hay que ver las cosas con perspectiva. Por eso cuando me preguntan, bueno, vale, ¿y qué cambiarías de todo lo que ha pasado en los últimos 5 años? Pues, coño, sí, hay cosas que cambiaría, claro, porque me podrían haber hecho la vida más fácil, pero no habría avanzado realmente. Claro. Porque es que cada fracaso me ha dado una fuente de cosas que necesitaba aprender tremenda. ¿Cómo ves el presente versus el pasado? Porque yo odio esa pregunta, la que acabas de decir, de ¿qué cambiarías? No puedo cambiar nada, o sea, lo que puedo cambiar es de aquí a 15 minutos y no me preguntes qué puedo cambiar en una semana, porque tampoco lo sé. O sea, lo que sé es que si tengo que cambiar algo, lo tengo que cambiar en el mismo día. Que, para que la gente lo entienda, puede ser una decisión de negocio o puede ser incluso cómo entrenes, cómo te cuides o cómo comas. O sea, empezar a comer bien para tener un cuerpo bonito pasa por la siguiente comida comer bien y no tomar algo de mierda. Entonces, esa decisión también es clave. ¿Cómo esto se presente ahora? Pues yo creo que lo has ejemplificado muy bien. Yo creo que yo no tengo grandes planes a largo plazo, pero sí que me quiero levantar por la mañana y decir, hoy voy a cumplir. Y últimamente en lo que me fijo es en cuidarme, por ejemplo. Decir, oye, voy a invertir en mi cuerpo, voy a invertir en mi cabeza, voy a invertir en mi espíritu. Antes lo dejaba de lado. Me conoces, hace 2 años y medio pesaba 25 kilos más. Está fuerte. No fuerte, porque no me obsesiono y tal, es simplemente mantenimiento. Claro. ¿Sabes? Es decir, simplemente mantenimiento, pero estaba fuera de tono, incluso salía bastante de noche y todo eso pues tenía un FOMO tremendo. A perderte. Es decir, tengo que estar en todas las fiestas en las que haya inversores porque pues no vaya a ser que tenga, sí, no vaya a ser que me aparezca uno, porque sí que me han salido oportunidades de fiesta, esa es la realidad. Sí. O sea, estando de fiesta, he conocido a inversores que me han puesto tickets de 200 o 300 mil pavos. Entonces, muchas veces tenía ese FOMO y ya llega un punto en el que dije, a ver, espérate que si le interesas de verdad, podéis quedar a tomar un café por la mañana y no hace falta coincidir en una fiesta, claro, a la 1 de la mañana tomando un whisky, que también está bien de vez en cuando, pero que he decidido pues tener una vida pues más tranquila, más saludable y ahora me siento mucho mejor y mi objetivo ya no es un objetivo a 4 o 5 años, sino que mi objetivo es que sea mañana y seguir cumpliendo mis hábitos. Claro. A mí me encanta tener hábitos. O sea, no aguanto una semana de vacaciones. O sea, me gusta ir todos los días al gimnasio, me gusta salir de casa a las 8 de la mañana, me gusta leer un poco todos los días, me gusta escribir un poco todos los días. ¿Te gusta trabajar? Me gusta trabajar. Es que no sé en qué momento el trabajo se volvió algo malo. Claro. Es que el trabajo es algo bueno. A ver, me explico. En el trabajo, habitualmente, conoces a tu pareja, conoces a tus amigos, conoces a gente que te inspira, te da sensación de logro, te da sensación de realización personal, te sientes útil. No sé en qué momento el trabajo se ha convertido en algo malo, ¿sabes? Como algo que... A ver, sé que hay varios tipos de trabajo, obviamente, ¿no? Pero a mí me ha tocado hacer todo tipo de trabajos en la vida. O sea, yo cuando estaba en la universidad trabajaba. Uno de mis trabajos era ser árbitro de fútbol en Galicia hace más de 15 años. Campos de tierra a las 9 de la mañana. Lluvias de domingo en diciembre. O sea, coger un autobús para ir a un pueblo para 15 pavos de mierda. ¿Sabes? O sea, estar allí 2 horas arbitrando a la lluvia y tal. Y joder, y lo hacía con ilusión, y lo hacía con ganas, y lo hacía con respeto a la gente para la que estaba trabajando, ¿no? Y repetía, de hecho, ¿no? Claro. Y
y no sé, y ¿Tienes la sensación de que se ha perdido esa ilusión con el trabajo? aquí ya depende de cada persona. Pero sí que veo a gente muy quemada en el curro. Y a veces puede ser un tema de que no te lo tomas tú a bien, o puede ser un tema de que haya un clima laboral terrible, que también pasa. Que a veces no es obviamente culpa del trabajador, sino que hay empresas con climas laborales que son terroríficos. Pero es que, tío, que pasamos un tercio de nuestra vida trabajando y mucho más de nuestra vida consciente. Total. Nuestra vida consciente, es que otra parte de la vida es comer, dormir, estar viendo una serie de Netflix, pero la vida consciente, o sea, la mayor parte de nuestra vida consciente sucede mientras estamos trabajando. Y es una pena que no lo disfrutemos, o que no estamos ubicados en el sitio correcto para disfrutar, para aprender, para pasarlo bien, para conocer a nuestros, a lo mejor, mejores amigos, o incluso a veces a nuestra pareja. ¿Cómo crees que puede hacer ese cambio la gente? Sin saber, o sea, sabiendo que no tienes la varita mágica y que no todo el mundo tiene que cambiarlo y que no todo el mundo quiere cambiar, que es una de las cosas que a mí me obsesiona. Si yo tengo un amigo que me dice 2 días que el trabajo es una mierda, yo ya no respondo bien. O sea, hubo una época en mi vida, en plan, bueno, no sé, normal, pero ahora aprieto mucho, en plan, tío, pues cambia de curro. Ya, bueno, es que necesito, bueno, ya, pero sí, o cambias de actitud o cambias de curro. Claro. Tienes que ver, oye, ¿el problema es mío o el problema es del curro? Oye, si soy el único en una empresa que tengo problemas, coño, pues igual no es culpa del ambiente, ni del clima, ni de la cultura. Igual el problema lo tienes tú. Claro. Oye, si hablas con la gente y ves que hay 10 personas quemadas cuando vas a la cafetería, oye, pues ahí a lo mejor cámbiate de curro o habla con tu jefe inmediato y di, oye, aquí hay cosas que hay que cambiar porque no me estoy realizando, no estoy feliz, vengo amargado. Pero yo creo que cuando alguien, no sé, yo creo que todos los seres humanos, yo creo que todos podemos, si no lo tenemos activado, al menos yo creo que podemos activar el sentido del logro y del sentido de la realización mediante el trabajo. Hagas lo que hagas. Estés ensamblando motos o estés hablando con Venture Capitals. Pero, coño, ser el mejor haciendo algo o pretender ser el mejor haciendo lo tuyo, yo creo que eso te da una satisfacción muy alta. Y ya si es reconocido, ya es la leche, ¿no? Claro. Ahí habría que ver quién lo reconoce, porque a mí con la satisfacción personal me vale. Yo, igual que te he dicho que no soy empleable, también creo que si el día de mañana tengo que poner cafés, haría el puto mejor café que exista. O sea, ese punto de, vale, ahora mi objetivo, mi propósito y mi motivación es esta, creo que ahí esa es la diferencia. Que la gente no solo tiene que disfrutarlo, sino que, oye, intenta hacerlo lo mejor que puedas. Porque haciéndolo lo mejor que puedas, posiblemente pasen cosas, como te pasaba a ti. Ayudo a alguien a traer patinetes, me sale un puesto de trabajo, de ese puesto de trabajo desarrollas una empresa, de esa empresa vives, es tu propósito y nadie sabe lo que puede venir en el futuro. Total. Y que se trata de dar siempre lo mejor de ti en la vida. ¿Qué? O sea, para mí una de las claves del éxito, pues, es que la vida va también de vaciarse a los demás, de dar lo mejor de ti a tu entorno, no de llenarse de tu entorno, sino de vaciarse hacia ellos. Y no sé, si no estamos aquí para dar nuestra mejor versión, no sé qué estamos haciendo. Claro. Es que es una vida sin significado. Al final, no sé, ¿qué le da significado a tu vida? ¿A la mía? Pues para mí es el hecho de desarrollarme todos los días. Tengo una frase que con mi chica, que tú la conoces, que es Becoming, que me parece espectacular porque es llegando a ser en castellano. Nunca llegas a ser nada, porque el día que quieres llegar a ese objetivo, te estás planteando seguir otro objetivo.
Y me parece algo tan bonito que es, yo me levanto todos los días para hacer el mejor podcast, para que mi Minimalism funcione, para que la camiseta sea perfecta, más allá de que ya creo que hemos conseguido la camiseta perfecta a nivel básico. Pero sí que pienso, quiero hacer un videoblog más, quiero seguir viendo cuál es mi límite a nivel personal y profesional, quiero entrenar un poquito más. Hoy quiero tomar la decisión de, en vez de tomar una cerveza con alcohol, me tomo una cerveza sin alcohol. Son todas decisiones que me hacen llegar a lo que en un futuro puede ser. Ya está. O sea, para eso me levanto todos los días. Y yo me levanto antes de que suene el despertador, en plan, esto es un puto regalo, ¿sabes? Hay que disfrutarlo. Y ese es mi propósito. Qué bueno. Mi tío, ya está. Pues ¿Algo más que quieres decir? Si alguien quiere meter 50 kilos... Bueno, sí, si alguien quiere comprar la empresa por a partir de 50 millones... que te escriban por LinkedIn. Sí, nos levantamos del sofá para... Debo decir que han pasado cosas interesantes en este podcast, como que se ha comprado una empresa gracias a venir a este podcast. ¿Sí? Vinieron comprador y vendedor a sentarse ahí justo a contar por qué decidieron comprar el uno al otro después de pasar los dos por aquí. Hombre, que mis inversores no digan que al menos no digo que si viene alguien con 50 kilos nos sentamos a negociar. Claro. Eso es. Ese punto está claro. ¿Cuál habíamos dicho la palabra que tienen que dejar en los comentarios? Honestidad. Pues ya está, tío. Mil gracias. Mil gracias a ti. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Pues me alegro un montón. Muy bien. A vosotros, chicos y chicas que estáis ahí atrás, poned honestidad en los comentarios. Ganaréis una camiseta oversize. Camisetas oversize de chica quedan muy bien, aviso. Así que también entra en el sorteo. Y si te ha gustado este podcast, cógelo, mándaselo a alguien. No solo suscríbete y eso, sino cógelo y mándaselo a alguien por WhatsApp. Porque no hay nada más bonito que digas a alguien, me acuerdo de ti, escuchando este podcast de Emilio. ¿Te parece? Mil gracias, Pepe. Un placer. Chao, chao.